Reciban un saludo respetuoso y fraterno. Es un honor compartir con ustedes esta ponencia titulada Realidad aumentada para el aprendizaje en educación superior y su impacto pedagógico, derivado de un artículo científico publicado en la revista Latam. Este trabajo fue desarrollado por Oscar Antonio Martínez Molina, quien les habla, Alcibar Alejandro Vega Sánchez y Richard Antonio Martínez Villegas, investigadores vinculados al estudio de la tecnología educativa, la innovación pedagógica y los procesos de aprendizaje en la educación superior. Hoy no vamos a hablar de tecnología como una simple novedad. Vamos a reflexionar sobre una pregunta que interpela directamente a la universidad contemporánea. ¿Qué sucede cuando el estudiante deja de imaginar un contenido complejo y empieza a verlo, a manipularlo y a explorarlo en tiempo real? La realidad aumentada nos abre esa posibilidad, transformar el aula en un espacio más visual, interactivo, motivador y profundamente conectado con la experiencia de aprender. Quisiera iniciar con una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué cambia cuando el estudiante deja de mirar un contenido en una pantalla y empieza a explorarlo como experiencia? Garzón y Acevedo en el 2019 y Chan y otros en el 2022 han demostrado mediante revisiones y metaanálisis que la realidad aumentada puede mejorar los aprendizajes porque permite visualizar estructuras, procesos y fenómenos que muchas veces son difíciles de comprender en un formato tradicional. Lo que propone Martínez y Molina y otros en este estudio es llevar esta idea al contexto universitario ecuatoriano. La comparación es clara. Mientras los estudios internacionales muestran una tendencia positiva general, esta investigación demuestra que un grupo concreto de estudiantes, la realidad aumentada, produjo mejoras verificables en comprensión conceptual, aplicación de conocimientos, interpretación de contenidos y resolución de problemas. La transformación digital de la universidad no consiste únicamente en usar dispositivos, plataformas o aplicaciones. La verdadera transformación ocurre cuando la tecnología modifica la experiencia de aprender. En este sentido, Baca y otros en el 2014, Wook y otros en el 2013 ya advertían que la realidad aumentada era una tecnología emergente con mayor capacidad para transformar los escenarios educativos, especialmente cuando se requiere representar información espacial, abstracta o dinámica. En comparación a este estudio, plantea que la realidad aumentada no debe verse como un recurso decorativo, sino como una mediación pedagógica. Es decir, no basta que el estudiante vea algo bonito, lo importante es que la experiencia aumentada lo lleve a comprender mejor, participar más y a construir conocimiento de mayor profundidad. Desde el constructivismo, Vygotsky en 1978 afirmó que el aprendizaje se construye mediante la interacción del sujeto con su entorno y con las herramientas culturales que median este proceso. Desde el aprendizaje experiencial, Dewey en el 2022 y Cole en el 2022 sostienen que el aprendizaje es mejor cuando la experiencia se articula con la reflexión, la conceptualización y la aplicación. La comparación con el estudio es directa. Estos autores ofrecen la base teórica. Este estudio muestra cómo esa base puede materializarse mediante la realidad aumentada. Ella se convierte en una herramienta mediadora que permite observar, manipular, analizar y reflexionar sobre los contenidos. Por eso, el mensaje central de esta diapositiva está en que debe ser contundente. La realidad aumentada no reemplaza la pedagogía. La pedagogía potencia cuando existe una intención didáctica clara. El estudio tuvo como objetivo analizar el impacto del uso de las herramientas de la realidad aumentada en el aprendizaje de los estudiantes de educación superior. En concreto, se buscó valorar su influencia, su dimensión como la motivación académica, la comprensión conceptual,
y el rendimiento académico. Metodológicamente se desarrolló en un estudio cuantitativo de diseño cuasi experimental con aplicación de pretest y potest a una población que estuvo conformada por 433 estudiantes, de los cuales se seleccionó una muestra de 68 estudiantes con edades comprendidas entre 18 y 30 años. La intervención consistió en el uso de recursos de realidad aumentada dentro del proceso formativo. Antes y después de la experiencia se aplicaron instrumentos orientados a medir los cambios en el aprendizaje, entre ellos un cuestionario tipo Likert, una prueba de conocimiento y una rúbrica de evaluación académica. Un aspecto importante es que el instrumento presentó una confiabilidad adecuada con un alfa de Cronbach de 0,87. Esto permite sostener que las mediciones fueron consistentes y que los resultados obtenidos cuentan con una base metodológica aceptable. Para el análisis de los datos se utilizaron pruebas estadísticas como la t-de-Study, el ANOVA, la d-de-Cohen y el t-cuadrado parcial. Estas pruebas permitieron no solo identificar diferencias entre el pretest y posttest, sino también estimar la magnitud del impacto producido en la intervención con la realidad aumentada. Los resultados muestran una mejora consistente en los 4 indicadores evaluados después de la intervención con la realidad aumentada. En comprensión conceptual, el promedio pasó de 58.3 en el pretest a 86.7 en el posttest. En la aplicación del conocimiento, el incremento fue de 56.8 a 84.5. También se observaron avances importantes en interpretación de contenido, con un aumento de 59.2 a 88.2, y en resolución de problemas, donde el promedio pasó de 57.5 a 85.9. Esto evidencia que la intervención no solo favoreció la motivación o el interés inicial, sino también dimensiones directamente vinculadas con el desempeño académico. En términos generales, la mejora relativa promedio fue cercana a 49% con diferencias estadísticamente significativas reportadas con un valor de P menor a 0.01 y tamaños de efecto grandes. Esto indica que los cambios observados no fueron marginales ni causales, sino relevantes desde el punto de vista pedagógico y estadístico. El hallazgo central es que la realidad aumentada, cuando se integra mediante una planificación didáctica clara, puede fortalecer la comprensión conceptual, facilitar la aplicación del conocimiento, mejorar la interpretación de contenido y apoyar la resolución de problemas. En consecuencia, esta diapositiva permite afirmar que la realidad aumentada no actuó únicamente como recurso visual o motivacional, sino como un mediador capaz de mejorar indicadores concretos del aprendizaje universitario. Los resultados de percepción estudiantil muestran una valoración favorable de la experiencia con realidad aumentada. El 85% de los participantes señaló que esta tecnología favoreció la comprensión de los contenidos, mientras que el 86% indicó que aumentó su motivación para aprender. El dato más alto corresponde a la percepción de clases más interesantes con un 90%. Esto sugiere que la realidad aumentada no solo facilita la visualización de contenido, sino también transforma la dinámica del aula, haciéndola más atractiva, participativa y cercana a la experiencia del estudiante. Asimismo, el 81% manifestó que la realidad aumentada favoreció el aprendizaje autónomo. Aunque el porcentaje es ligeramente menor que los demás indicadores, sigue siendo positivo, porque evidencia mayor posibilidad de explorar, revisar y construir aprendizaje con cuenta propia. La lectura pedagógica es clara. La realidad aumentada activa la curiosidad, focaliza la atención y facilita la participación cuando se integra con objetivos claros, dinámicos y dialécticos.
Después de observar los resultados, la pregunta clave es, ¿por qué funcionó la realidad aumentada en esta experiencia? La respuesta no es únicamente en la tecnología, ni en la forma en que está integrada en el proceso dialéctico, es el proceso pedagógico que incide en el proceso de aprender. En primer lugar, la realidad aumentada permitió visualizar lo abstracto. Muchos contenidos universitarios requieren imaginar estructuras, procesos o relaciones complejas. Al convertirlos en representaciones tridimensionales y manipulables, los estudiantes pudieron comprenderlos con mayor claridad. En segundo lugar, la realidad aumentada activó la experiencia. El estudiante no se limitó a recibir información, sino que observó, exploró, probó, comparó y reflexionó. Esta dimensión experiencial es fundamental porque transforma el aprendizaje en una actividad más participativa. En tercer lugar, la realidad aumentada elevó la motivación. Como señala Di Sergio, Ibáñez y Clos en el 2013, la realidad aumentada puede incrementar la motivación estudiantil cuando se utiliza en contextos educativos bien planificados. Sin embargo, la novedad tecnológica por sí sola no es suficiente. Se convierte en compromiso cuando responde a un propósito didáctico claro. Finalmente, la realidad aumentada contribuyó a mejorar el desempeño, la comprensión conceptual alcanzada durante la experiencia que reflejó mejores resultados en la aplicación del conocimiento, interpretación de contenido y resolución de problemas. En este sentido, la tecnología no funcionó como un adorno, sino como una mediación que conectó visualización, experiencia, motivación y aprendizaje. Por ello, el hallazgo central es que la realidad aumentada funciona cuando deja de ser una herramienta aislada y se convierte en parte de una estrategia pedagógica intencionada. Toda investigación rigurosa debe presentar no solo sus hallazgos, sino también una lectura responsable de sus alcances y limitaciones. En este caso, el estudio ofrece aportes relevantes para la comprensión del uso de la realidad aumentada en la educación superior ecuatoriana. Entre sus principales alcances destaca la generación de evidencia empírica en un contexto universitario ecuatoriano, un campo en el que aún existe limitada producción sistemática. Asimismo, los resultados mostraron mejoras consistentes en 4 indicadores de aprendizaje y una percepción estudiantil favorable hacia la experiencia aumentada. Sin embargo, los hallazgos deben interpretarse con prudencia. Una de las principales limitaciones del estudio es que se trabajó con un diseño cuasi experimental, con un solo grupo, por lo que los resultados deben leerse como cambios entre el pretest y el posttest sin comparación directa con el grupo control. Precisamente por ello, una ruta futura importante consiste en ampliar la muestra e incorporar diseños comparativos que permitan fortalecer la validez de los hallazgos. También resulta pertinente replicar la experiencia en otras disciplinas y considerar nuevas variables como retención del aprendizaje, interacción, autorregulación o transferencia del conocimiento. En síntesis, el estudio ofrece resultados prometedores, pero al mismo tiempo reconoce sus limitaciones metodológicas. Esa prudencia no debilita la investigación, al contrario, fortalece su valor académico porque permite proyectar nuevas líneas de trabajo con mayor solidez. Para cerrar, es importante destacar que la realidad aumentada no debe asumirse como una moda tecnológica ni como un recurso aislado. Su verdadero valor está en su capacidad para hacer visible lo complejo, enriquecer la comprensión conceptual, fortalecer la motivación y mejorar el rendimiento académico cuando se integra con intención pedagógica. La literatura reciente coincide en que la realidad aumentada puede favorecer la motivación, la interacción y los resultados de aprendizaje. Sin embargo, esta investigación nos recuerda que su potencial no depende únicamente de la aplicación utilizada, sino de la forma en que el docente
la incorpora al proceso formativo. La conclusión que podemos compartir es clara. La realidad aumentada no transforma la educación por sí sola, transforma la educación cuando el docente la convierte en experiencia, cuando el estudiante la convierte en exploración y cuando la universidad la convierte en estrategia formativa. Por ello, innovar no significa simplemente incorporar más tecnología, sino diseñar mejores oportunidades para aprender. La realidad aumentada puede ser una mediación poderosa, siempre que esté al servicio de la comprensión, la participación y el aprendizaje significativo. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus reflexiones y gracias por acompañarnos en esta exposición.